Hola, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a hablar este día sobre la psicopatología de la orientación. Ya es de los últimos temas que vamos a describir en el examen mental. Es importante retomar también de que la orientación es evaluada en el apartado del sensorio, pero por situaciones académicas nosotros lo vamos a desglosar y vamos a hablar un poco sobre la orientación. Un tema bastante corto, no es algo extenso. Si tienen que buscar información, si quedan algunas dudas y como siempre estamos a la orden. Entonces, hablamos que no todo trastorno de la orientación proviene de un trastorno de conciencia, aunque todo trastorno de conciencia compromete la orientación. El compromiso de la memoria, la atención o inteligencia provocan en mayor o menor grado una desorientación. La orientación es una función psíquica que permite la ubicación en cada uno de los instantes de la vida, dependiendo de la lucidez, la conciencia y la vigilia. La orientación hace posible que el hombre capte los datos encontrados en cada caso dentro de su marco de referencia. La orientación y atención van de la mano. La orientación significa reconocimiento. La orientación es el instrumento de vivenciar que permite al sujeto comprender cada uno de los instantes de su vida en relación al pasado, al presente y al futuro, así como su ubicación en relación a los espacios que lo rodean, en relación a sí mismo y al contexto situacional. También nos permite identificarnos como un yo unitario. Los tipos de orientación. Tenemos la autopsíquica y la alopsíquica. La autopsíquica concierne al conocimiento de la propia personalidad y de su evolución al transcurrir el tiempo e incluye la conciencia de situación y enfermedad. La alopsíquica, orientación con respecto al ambiente y va a incluir la orientación en el tiempo, que permite la noción del presente, del pasado y del futuro, y la orientación en el espacio, que nos da nociones de la magnitud y del ámbito o espacio en el que el hombre se desenvuelve en su día a día. La percepción del espacio-tiempo no es uniforme en todos los humanos ni en todas las culturas. La orientación sobre el propio cuerpo y sobre el yo, que es la individualidad, es un fenómeno universal relacionado con el desarrollo sensorio-motor y la etapa de formación de conceptos. La orientación espacial o situacional, que es la alopsíquica, depende del correcto funcionamiento de determinadas zonas cerebrales. Bueno, vamos a hablar un poco de las bases neurobiológicas de la orientación y decimos que el hipocampo consolida las imágenes topográficas del exterior. La distribución laminar de las neuronas del hipocampo representa un mapa cognitivo espacial y este está confirmado obviamente por diferentes receptores que van a recibir los estímulos y se van a traducir en lo que nosotros llamamos orientación. Obviamente no es el único imagen o topográfica que podemos nosotros observar para el conjunto del fenómeno de la orientación. Sin embargo, podemos decir que existe un sistema talámico cortical donde existe una sincronía entre el mundo externo, que son los sentidos, con motivaciones y memorias internas. También el estriado va a ayudar a nosotros a percibir la mediación del tiempo transcurrido y nos va a dar dicha orientación de tiempo. En el funcionamiento psicológico normal, la orientación alopsíquica temporal nos da la noción del tiempo que transcurre sin necesidad de aparatos que lo midan, a través del registro ordenado en la conciencia de las vivencias que ocurren en el tiempo y la capacidad de ser evocadas una en relación a otras y en una secuencia determinada, vamos a construir el pasado. Desde el presente miramos el pasado y por extrapolación prevemos en algún grado el futuro. Gracias a esta capacidad sabemos la fecha, el día, el momento del día, el año y la estación del año. En el funcionamiento psicológico normal, la orientación alopsíquica espacial es a través de la percepción del mundo externo y de su propia persona
El hombre va a dimensionar los objetos con los que interactúa, los reconoce por sus apariencias externas y guarda recuerdos de su relación vivencial con ellos gracias a la memoria. Es por eso que nosotros decimos que el examen mental se realiza una evaluación conjunta con todos los elementos que ustedes van observando a lo largo de estas clases y no podemos decir que la orientación va solita, que es un aspecto que se evalúa de manera solitaria, sino que también tiene que ver mucho, en este caso, la memoria. Si está afectada la memoria, es probable que su orientación a lo psíquica también se afecte. Si está afectada la conciencia, ya sabemos que también la puede afectar. Entonces, es por eso que hacemos hincapié que el examen mental es importante no solo evaluarlas por apartados, sino que de manera integral. Desde que nuestro paciente entra a nuestro consultorio, nosotros incluso ya estamos evaluando la orientación espacial de este paciente. Esta capacidad le permitiría al hombre saber en qué lugar se encuentra, ya sea el país, la ciudad, la calle, la casa, reconocer su propia casa, el lugar que ocupa en el contexto espacial en un momento dado. Por eso es que, como les explico, desde que mi paciente entra y reconoce que el lugar es extraño, que hay un lugar para sentarse, que tiene una orientación a lo psíquica, él está reconociendo a través de todo el sistema corticotalámico toda la parte donde nosotros decimos está orientado o que le permite tener una buena percepción del mundo que lo rodea y reconocerlo de la mejor manera, siempre y cuando este paciente, digamos, está relativamente sano. El funcionamiento psicológico normal también nos describe la orientación autopsíquica, que es la percepción de uno mismo acompañada de una memoria que registra la continuidad del acontecer en el que uno participa y el recuerdo de aquellos con los que se participa. Permite asimismo saber acerca de quién y qué es uno mismo y nos da una visión de conjunto acerca de lo actual y de lo pasado. Esta orientación autopsíquica suele perderse en algunos pacientes, incluso en algunos trastornos grandes como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Ellos no tienen conciencia de sí mismos, ellos no se pueden reconocer y muchas veces lo expresan como no saber quién son, no sabe qué se encuentra, aunque en el fondo ellos dicen es una percepción como que sí sé que soy yo, pero a la vez no me reconozco, no me identifico y se pierde esa continuidad del acontecer en la persona. Bueno, entrando un poco a la psicopatología, decimos que la desorientación espacial, el paciente no sabe en qué lugar físico se encuentra, puede ignorar en qué ciudad está, si está en su casa, en un hospital o en otra institución. Otro síntoma psicopatológico es la desorientación temporal. El paciente no sabe en qué fecha está, ignora el día o el mes o el año y no logra ubicarse en el momento del día en que se encuentra. Por ejemplo, es bastante común que evaluemos a un adulto mayor durante una hospitalización y le preguntemos qué hora del día es o nos diga, por ejemplo, que si es mañana o es tarde. Nosotros interrogamos sobre esa situación y el paciente simplemente nos da un dato erróneo sobre la situación actual. Puede decir que es de mañana y estamos durante la noche. Esta desorientación temporal es también bastante afectada en los adultos mayores, no solamente por las enfermedades, sino que también porque el estímulo luminoso en un área de hospitalización, como ustedes saben, es más que todo una luz artificial. Entonces, el adulto mayor que es más frágil a sufrir esta desorientación, él se desorienta por esa luz, porque todo el día, toda la noche, pasa con el mismo estímulo luminoso. En cambio, las recomendaciones que tenemos para un adulto mayor es que siempre exista una ventana para que él pueda ver la noche o la diferencia entre la noche y el día. Sin embargo, son cosas que a veces no se van a cumplir en una hospitalización y de ahí surge esta desorientación temporal en mi adulto mayor. Es decir, que no necesariamente va a ser patológico en algunos casos, pero la mayor parte de los cuadros en los adultos mayores van a presentar esa desorientación temporal por causa de una enfermedad. Es lo más frecuente. Sin embargo, aclaro que muchas veces es un error de percepción que pueda tener mi adulto mayor e incluso puede pasar de alguna u otra forma en un adulto sano, joven, pero es más extraño observarlo.
La desorientación parcial es una ubicación temporoespacial insegura e inconstante y se afecta en mayor medida la orientación temporal menos la espacial. Cuando la orientación autopsíquica está afectada, habitualmente ya está comprometida la orientación temporoespacial. Para que exista una psicopatología grave de la orientación, siempre va a afectarse primero la orientación temporal, secundariamente puede ser la espacial y por último, cuando ya el caso es bastante complejo, se va a perder la orientación autopsíquica. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden porque como van a ver en el largo de su carrera, van a ver pacientes que van a simular cuadros y una vez ellos identifiquen que la orientación que más se afecta es la autopsíquica, ya con eso ustedes tienen que tomar en cuenta que este paciente puede estar mintiendo, porque es bastante frecuente que un paciente, incluso un adulto mayor, simule un cuadro de demencia, pero ahí está el fallo de ellos, porque a veces buscan demandar o tener alguna ganancia por una enfermedad psiquiátrica, pero no tienen el conocimiento básico que para afectarse la orientación autopsíquica tiene que estar afectada la demás, la temporoespacial, y ahí es donde un psiquiatra forense puede dilucidar si es cierto o no una enfermedad. Entonces, ojo con esta situación. Se afecta la temporal, la espacial y cuando son cuadros ya más complejos, más avanzados, por último será la orientación autopsíquica. En las situaciones clínicas que podemos ver afectadas este tipo de orientaciones van a ser las orgánicas, que son las lesiones del lóbulo parietal, que nos van a provocar una desorientación espacial. Las intoxicaciones va a ser también otra causa de alteraciones en la orientación y también los traumas craneoencefálicos, los accidentes cerebrovasculares son bastante frecuentes que mi paciente lo encontremos con afectación casi que de las tres dimensiones. También las hematomas subdurales son bastante frecuentes y obviamente los cuadros de demencia, como la enfermedad de Alzheimer, van a ser las como clave de que nosotros tengamos una orientación y decir, tiene que estar afectada la orientación por este tipo de lesión orgánica. En los cuadros psiquiátricos, ya les había descrito yo que en los trastornos grandes de la psiquiatría, por decirlo así, como los trastornos disociativos, la psicosis, que incluía la esquizofrenia, el trastorno bipolar, también pueden ser psicosis orgánicas, es decir, posterior a una lesión cerebral, mi paciente va a presentar una desorientación, los síndromes demenciales, que también es parte de la psiquiatría, y va a ser patonomónico, y esto es muy importante, del síndrome confusional agudo. Un paciente está desorientado, siempre hay que sospechar que mi paciente está en un delirium o un síndrome confusional agudo. Eso es bastante importante, no solo en el área de psiquiatría, sino en las demás áreas. Si un paciente tiene una desorientación, hay que buscar una causa de ese síndrome confusional, descartar que sea una lesión orgánica o descartar que sea un cuadro psiquiátrico. Así que eso es bastante patonomónico bueno, en la continuidad de cualquier médico, no solamente en el área de psiquiatría. En cuanto a los trastornos disociativos, es bastante común la desorientación autopsíquica. Ahí casi que podríamos faltar la regla anterior, donde primero se desorienta temporalmente, después espacial, sino que existen pacientes que tienen este diagnóstico que comienzan perdiendo la identidad del yo, es decir, no se reconocen. Entonces, quizás eso sería la excepción de la regla, es poco diagnosticado, poco frecuente, entonces no sé si tendrán la oportunidad, pero sí pueden saber académicamente que en los trastornos disociativos se puede perder la orientación autopsíquica en primer lugar. La desorientación autopsíquica, el paciente no sabe quién es, de dónde viene ni para dónde va, desconoce su rol social, familiar y puede llegar a ignorar sus pertenencias y las situaciones clínicas con mayor frecuencia va a ser el estrechamiento grave del campo de conciencia. Hablamos de desorientación autopsíquica también en causas psicógenas si la estructura de la conciencia está indemne, es decir, no hay una lesión estructural o orgánica que explique esa desorientación autopsíquica. El cuadro anterior, el trastorno disociativo, es lo más clásico donde nosotros vamos a encontrar esta desorientación. Ustedes a lo largo de su vida, no necesariamente en la carrera, van a escuchar a alguna persona que diga que en algún momento se desconectó y no recordaba dónde estaba, quién era, cómo se llamaba, y pasaron unos minutos, unos segundos y nuevamente se reconoce a sí mismo.
puede presentarse, por eso les digo que en su vida diaria, posterior a una situación emocional intensa, inestable o bastante, digamos, atropellante, por decir algo, así como un robo, un accidente de tránsito o simplemente le dan una mala noticia. Entonces el paciente o la persona en sí va a presentar una desorientación autopsíquica que puede durar unos minutos, incluso unas horas. Si ya mi paciente persiste por más de un día, más de 24 horas con este tipo de desorientación, siempre es de tratarlo, porque en este caso estamos hablando que ya existe una vulnerabilidad un poco más alta en esta persona que me está presentando desorientación por horas. Es poco común que no sea diagnosticada en el momento o que no ha sido nunca vista por un psiquiatra, porque ya cuando hablamos de un trastorno disociativo de tan larga evolución, el paciente siempre ha tenido signos o síntomas previo a esta desconexión. También los trastornos de la vivencia de la percepción del tiempo se pueden presentar en la depresión es bastante común, en la euforia, como en un paciente con trastorno bipolar, en la manía, que también forma parte de los signos y síntomas de un cuadro de bipolar, y en psicosis, como ya lo habíamos descrito previamente. Los trastornos de la vivencia de la percepción del espacio puede ser en las fobias, que es la agorafobia bastante común, y la claustrofobia. Todo que lo que tiene que ver con el espacio puede provocar un cuadro de ansiedad, y esta ansiedad nos lleva a tener esas fobias. Por eso es tan común ahora en buen día que se diga de que la claustrofobia es algo casi que cotidiano, porque muchas personas lo relacionan con cuadros de ansiedad leves. Sin embargo, como ustedes están viendo, ya viene dentro de una clasificación de una patología psiquiátrica. Es decir, que si yo tengo claustrofobia, no es algo que tengo que tomar a la ligera, sino que ya trae una base ansiosa que en algún momento va a presentar mayor disfuncionabilidad en la vida, porque ya he escuchado esos comentarios: no, yo siempre he tenido claustrofobia, y no dan un manejo o una resolución a este tipo de fobia. Entonces, aquella persona que ya me tiene claustrofobia, agorafobia o cualquier tipo de fobia debería recibir un asesoramiento para disminuir la probabilidad de presentar futuras trastornos de pánico, trastornos de obsesivos compulsivos, que lo puede desencadenar esa simple claustrofobia, como se suele ver. Es bastante común este tema en las películas, en Hollywood, por decirlo, en series, y por eso es que se toma a la ligera, pero hago hincapié que es algo que se tiene que manejar, tratar y resolver. Bueno, continuando con el tema, hablamos ahora de la doble orientación, que puede ser también denominada orientación errónea, delirante o doble contabilidad. Un paciente con esquizofrenia puede orientarse respecto al espacio real del hospital y a la vez sustituir algunos elementos de ese espacio con elementos de su delirio. Es decir, puede describir a personas que han fallecido en su vida, pueden describir escenarios diferentes dentro del hospital. Digamos, ellos están viendo un bosque o el infierno en algún momento, que también ellos es bastante frecuente que presenten ese tipo de delirio, y debe diferenciarse de la confabulación del enfermo orgánico de las asociaciones irrelevantes y pseudorespuestas de un paciente con esquizofrenia. El enfermo se orienta simultáneamente o de forma alternativa con sus parámetros anormales y con los correctos. Por eso es doble orientación. No solamente puede percibir una sola realidad, sino que a la vez está percibiendo varias realidades, y eso es lo que se le llama o se mezcla, o una cuestión de orientación errónea delirante. Y podríamos explicarlo también en la cuestión de la orientación autopsíquica, que la persona, en este caso un paciente con esquizofrenia, dice saber quién es, pero a la vez existe alguien más dentro de él que lo describe, que puede darle órdenes, que puede darle sugerencias. Entonces son como dos personalidades, pero es la orientación autopsíquica la que se está afectando en ese momento. La falsa orientación es otra psicopatología bastante frecuente, o la orientación confabulada, que el paciente parece ignorar los parámetros espaciotemporales reales y solo maneja sus propias coordenadas patológicas. Eso también es bastante común en pacientes con psicosis, puede ser una esquizofrenia, puede ser también un trastorno bipolar.
La otra psicopatología también frecuente es la asomatognosia, que es la falta del conocimiento del cuerpo. Incluso los pacientes niegan la posición o la posesión de su cuerpo o de una víscera concreta. Pueden llegar al extremo de la negación de la existencia de su corporeidad, que es el síndrome de Cotard. Eso es bastante común en los pacientes con esquizofrenia y con trastorno bipolar. Ellos dicen que se les ha sacado, ya sea por extraterrestres o no dan explicaciones, o a veces dicen que por brujería se les ha quitado el corazón o que el corazón ha pasado al lado derecho y que el hígado ya no está, que ha perdido sus brazos, sus manos y que por eso también no realiza ciertas acciones. A eso se le llama asamatognosia. La eautoscopía es una visión especular, visión del propio cuerpo fuera de uno mismo, como si o no estuviera delante del espejo. Es bastante común que nosotros lo veamos o que le llamemos el desdoblamiento, que es la visión del propio cuerpo fuera de uno mismo, y se le llama eautoscopía. La despersonalización, el individuo no se reconoce a sí mismo, tiene la seguridad de que su yo psíquico se ha transformado por completo y ya no son ellos mismos. Una despersonalización es precisamente es no reconocerse, o sea, la persona se ha perdido su identidad en todos los sentidos y es bastante frecuente en los mecanismos de defensa que se observan en los niños. Los niños tienen este tipo de mecanismo, pero pueden continuar a lo largo de la vida y el paciente va a presentarlo en cuadros de ansiedad extrema, por ejemplo, un accidente de tránsito, una pérdida importante y presentar esta despersonalización. La forma de explorar y detectar las alteraciones psicopatológicas es, por ejemplo, vamos a diferenciar cuando una patología mental es de causa orgánica o psicógena. Si es de causa orgánica, desorientación por un síndrome confusional a la cabeza, como ya habíamos dicho, y una causa psicogénica, no hay alteración de la estructura de la conciencia, es decir, mi paciente está consciente, está alerta, está hipervigilante, pero ha presentado un proceso de un trastorno disociativo, una despersonalización o una euautoscopía, que ya son propios de los cuadros de psiquiatría. Sin embargo, aclaro que tanto la desorientación por causa orgánica y causa psicógena siempre son manejados con medicamentos del área de psiquiatría para disminuir la perseverancia de estos síntomas. En cuanto a la causa orgánica, si es un síndrome confusional, lo primerito, aparte de utilizar medicamentos del área de psiquiatría, es tratar la causa que está originando este tipo de alteración de la conciencia, porque de nada sirve que yo le ponga un antipsicótico si el paciente continúa con la infección. Puede que se oriente por un tiempo, pero si la infección va a perturbar todavía más su estabilidad mental, entonces el antipsicótico eventualmente no va a funcionar. Entonces, quizás en la causa orgánica voy a corregir, tenemos que tratar a las dos situaciones, descartar lo que me lo está generando y tratar con medicamentos de psiquiatría para una resolución más temprana. La importancia del examen físico siempre debe ser incluido el neurológico y el examen mental va a validar también lo que el examen físico vamos a observar. Nuevamente, el ejemplo, un paciente con un trauma craneoencefálico, yo voy a esperar que la orientación esté afectada más durante las primeras horas y los primeros días de la convalecencia. Entonces, si yo veo un paciente vapuleado, por decirlo, lo más seguro es que todo mi examen mental va a estar alterado, haciendo énfasis también en su orientación en este caso. Vamos a diferenciar también las circunstancias no patológicas, es decir, vamos a explorar que existen ciertas situaciones que la orientación se ve alterada, pero es algo quizás hasta fisiológico. Por ejemplo, el despertar. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros llegábamos de las clases, íbamos por la mañana y dormíamos por la tarde, a veces uno se despertaba como desconcentrado pensando que ya era el siguiente día y que nos quedamos dormidos después del almuerzo por la tarde que hicimos y nos damos cuenta que no, que ha pasado solamente unas par de horas, son las 4 de la tarde, pero yo me siento desorientada, yo siento que pasó demasiado tiempo, siento que hasta el clima cambió, el escenario se modificó. Entonces, ese tipo de desorientación no es patológico, es bastante normal. También en los estados de máxima tensión o pánico o en momentos de alta concentración, por ejemplo, cuando ustedes están estudiando, uno ve que el tiempo pasa volando o que el tiempo se detiene y
nunca terminamos de hacer la actividad. Entonces también es un estado normal de desorientación, no es algo patológico. En cuanto a la exploración de la orientación, podemos hacer preguntas básicas como saben qué mes y año estamos, qué día de la semana es hoy, estamos en verano o en invierno, dónde vive usted, cómo ha llegado usted aquí, solo o acompañado, desde cuándo está aquí, dónde estaba usted hace una semana. Sin embargo, ustedes saben que la evaluación del examen mental es desde que nuestro paciente entra al consultorio hasta que sale. A lo largo de la entrevista psiquiátrica, nosotros podemos llegar a la conclusión si mi paciente mantiene conservada o no la orientación. Si tenemos dudas, podemos anexar estas preguntas y así asegurarnos de tener una buena exploración sobre la orientación. Pero con la práctica, ustedes van a ir retomando algunas partes del examen mental y no van a ser tan específicos como ahorita se le exige académicamente. Van a ver que en el hospital los residentes automáticamente ponen sensorios conservados y es porque a lo largo de toda su entrevista, de la evaluación que se ha realizado, se confirma que el paciente está en perfecto estado, en este caso el sensorio, que es donde va la orientación. Bueno, esta era la clase, es bastante corta, bastante sencilla. Espero que le sea de su agrado y siempre estoy a su disposición. Si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, pueden escribirme al correo y yo con gusto lo voy a atender. Fue un gusto compartir con ustedes esta clase.